Capítulo 1. Deja de estar hurgando en la basura. El sol comenzaba a apreciarse a la distancia, o por lo menos era lo primero que notaban las personas de un edificio lleno de muchas habitaciones o apartamentos como era muy conocido en el lugar. Un chico de cabellos negros había ignorado el panorama y sin dudarlo ya estaba afuera de aquel edificio. Cerca había unos botes de basura y uno de ellos estaba tirado, con los desperdicios adornando todo el suelo. Camisa sencilla de color blanco y pantalón negro al igual que las zapatillas, sí, era su uniforme estudiantil. El causante de tal acto vandálico no era otra que una rata de colores amarillentos y una cola en forma de rayo. La criatura devoraba lo que parecían ser las sobras del día anterior. Todos los días es lo mismo contigo. Notó que la criatura no le había hecho caso a su primera advertencia, así que tenía que demostrar su voz de mando. Caminó con firmeza mientras preparaba su maleta donde llevaba todo lo necesario para el estudio y se disponía a golpear a la criatura con aquella arma provisional. Uno de los vecinos, o mejor dicho, una de las vecinas salió como era costumbre y lo primero que vio, como era costumbre, fue un rayo que se alzaba por los cielos y un grito agudo. La criatura se había dado a la fuga dejando a un estudiante un poco chamuscado. No por nada es una rata, presionaba fuertemente su puño izquierdo mientras su rostro carbonizado comenzaba a encenderse por la rabia. «Vas a llegar tarde a clases, Ash», le gritó su vecina quien estaba en el tercer piso. «Es cierto». Sacudió fuertemente todo su cuerpo para quitarse las partículas carbonizadas y emprendió el rumbo. Ash era un hombre bastante raro para un chico raro, así que eso lo hacía algo normal. Los grandes edificios se alzaban y parecía como si intentaban tocar el cielo. Bueno, eso era algo normal en Link City, sí, el nombre era en inglés. Su localización era un poco complicada de explicar, así que omitamos de qué parte del mundo eso pertenece. En Link City se encontraban los mejores centros de estudio de todo el país o región, depende de cómo lo vean los lectores. El de piel casi canela y ojos cafés claros caminaba a un paso un poco acelerado por aquellas calles que estaban inundadas de personas. Su objetivo era llegar al centro estudiantil Unión. De vez en cuando observaba a las personas que pasaban a su lado y no dejaba de sorprenderse al ver que estos iban bien acompañados por una que otra criatura. El azabache suspiró con pesadez ya que algo le hizo recordar a la rata que le había dado su saludo madrugador. Cuando terminen las clases compraré ese veneno especial, se dijo a sí mismo, esa cosa ya me tiene harto. En todo el camino siguió maldiciendo al roedor hasta que llegó al instituto. 5 minutos tarde no era algo que cualquiera notaría, o por lo menos eso pensaba él al momento que entró al salón y se dio cuenta que no estaba el profesor. Solo unos pasos más y no se dará cuenta, sonrió triunfante mientras sus demás compañeros le señalaban detrás suyo, maldición. Tarde como siempre Ash, un hombre un tanto mayor y que llevaba bata de laboratorio desabotonada estaba detrás del azabache. «Vamos profe Oak, usted también vino tarde así que podemos olvidar el asunto», rió con nerviosismo el alumno mientras se giraba y veía al maestro. Doble tarea y para colmo le habían dicho que se quedaría una hora más después de la salida. La vida de Ash era bastante aburrida desde su punto de vista, pero aún así disfrutaba el día a día. El estudiante se encontraba en el asiento que estaba exactamente en el centro mismo de todo el salón, ya que sus compañeros se habían ido y él tenía que quedarse una hora más, y parecía que estaba estudiando los apuntes de su cuaderno, pero no era así, ya que la realidad era que estaba dibujando muñequitos compuestos por un cuerpo, brazos y piernas que eran similares a un grupo de palillos. El que estaba atento a lo que el estudiante hacía, era aquel profesor de edad algo mayor. «Ya estamos a mediados de año y no puedo creer que tú sigas igual», habló el hombre de cabello canoso mientras todo el salón se tornaba de color dorado por los rayos del sol que atravesaban aquellas ventanas. «Si se refiere a esto de venir tarde, le prometo que será la última vez. Ya que ahora le daré muerte a esa maldita rata», ese último comentario se lo dijo mentalmente. «No me refiero a eso», suspiró el hombre, «me refiero a que no has hecho ningún vínculo en todo este tiempo. Usted sabe los motivos del por qué no lo hago». El tono de voz de aquel estudiante había cambiado de relajado a molesto. Estamos en una época en que las esferas de captura ya fueron desechadas, y todo se debe a que los humanos aprendidos a hacer vínculos con los Pokémon más fácilmente.
Esto hace que ellos se conviertan en nuestros más fieles compañeros. Eso se nos enseñó a inicio de año, no tiene por qué recordármelo. Para Ash, la ventana era mucho más interesante que lo que el viejo decía. En la Academia Unión se les ayuda a desarrollar mucho mejor la habilidad de la marca de nacimiento, además de los cuidados básicos que necesita un Pokémon, ya sea una cría o una criatura ya mayor. Y, de todos los estudiantes, tú eres el que ha hecho 0 vínculos. Si sigues así vas a reprobar el año y no solo eso, no podrás encajar en esta sociedad si no tienes por lo menos el apoyo de un Pokémon. Deberías ser un poco más como Gary, él ya lleva un aproximado de 150 vínculos, ojalá tú hicieras por lo menos el 5% de esa cantidad. El dedo en la llaga. Odio cuando me compara con su nieto. Ash se había levantado de su asiento hecho una furia, pero parecía como si al hombre no le afectara aquella reacción. Ash es Ash y Gary es Gary. ¿Cuántas veces tengo que repetirle eso? Ya te puedes retirar, dijo el profesor mientras se disponía a leer algunos documentos de su escritorio. El alumno al momento de salir, terminó azotando la puerta corrediza. Aquel profesor volvió a soltar un suspiro mientras dejaba al descubierto el historial académico de aquel estudiante. Ash no tenía notas envidiables, pero demostraban que era muy bueno en la teoría. También era conocido por todos por ser alguien con una actividad física admirable, aunque no era rival para alumnos como Maylene o inclusive el profesor Marshall. La tarde estaba bastante tranquila y el azabache había ido a la tienda a comprar un poco de veneno. Tenía pensado cumplir con su amenaza. Su idea era colocar un poco de esa sustancia en la basura a tempranas horas de la madrugada para que así aquel roedor pasara mejor vida. Con la bolsa en su mano derecha y una sonrisa digna de un asesino, caminó a paso lento hacia su apartamento. Nuevamente se encontraba en aquel lugar donde había sido electrocutado y para su sorpresa, ahí se encontraba aquella rata la cual estaba, por decirlo de una forma, cenando. Ya me tienes cansado. No te diría nada si no hicieras ese gran desastre. Se dirigió a la criatura de ojos cafés al ver que nuevamente uno de los botes estaba tirado. El roedor lo ignoró y siguió comiendo una extraña pasta verde. Aunque de pronto sus orejas se movieron rápidamente de un lado a otro mientras levantaba la cabeza y veía a su alrededor, para que después se echara a correr a gran velocidad. Ash soltó un suspiro lleno de alivio al ver que la criatura se alejaba. Seguido de ello, decidió recoger aquel bote de basura y dejar todo en orden, así que dejó en el piso aquella bolsa con el veneno y su maletín. Pero mientras hacía eso, pudo escuchar extraños sonidos que provenían de uno de los callejones cercanos al edificio. Pensó que tal vez era la rata quien estaba ocasionando algún problema, pero luego de eso fue escuchado el grito de una chica. Diantres, se dijo mientras dejaba el bote y corría al lugar donde había sido producido aquel grito. Tal vez la distancia solo era de unos 200 metros cuando el azabache llegó a aquel callejón y pudo ver cómo la molesta rata salía disparada de aquel callejón para impactar en el muro que yacía frente a ella. Ash frenó en seco y comenzó a caminar con cautela hasta que pudo escuchar murmullos y leves quejidos. Asomó su cabeza solo para ver que había 3 sujetos que por su apariencia recordaban a ciertos sprites de entrenadores guay de 3 diferentes generaciones. Y la persona causante de los quejidos no era otra que una jovencita. Parecía como si ellos intentaban propasarse con ella. El azabache al ver aquel uniforme, dedujo que no era alguien de su centro de estudio y se sorprendió aún más al ver el emblema que mostraba cerca del hombro de su camisa color marrón. Se trataba de una estudiante de uno de los centros más prestigiosos de la ciudad. «Ya déjenme ir», gritó entre forcejeos. «Eso te pasa por ser tan confianzuda», habló uno de los chicos guay. «¿Tu mamá no te enseñó que tienes que desconfiar de la gente extraña?» Los 3 se pusieron a reír de forma estruendosa. Mientras tanto aquel espectador se dio cuenta que no estaban solos, había 3 Pokémon frente a ellos. Estos eran Hitmonlee, Hitmonchan y Hitmontop. Era de esperarse que la rata no hubiera sido rival para tales criaturas. Aunque luego, el estudiante se comenzó a cuestionar el comportamiento del roedor. ¿Alguien tan problemático como ese Pokémon preocupándose por el bien de una persona? Era difícil de creer. Iba a hacer un acto suicida, pero era mejor eso que hacerse el de la vista gorda y dejar a la pobre chica en manos de aquellos asquerosos vándalos. «Ya déjenla en paz».
dijo mientras se colocaba frente a aquel callejón y ponía una postura digna de un héroe que aparece en el momento justo. Aunque luego se comenzaron a escuchar muchos golpes en el callejón y seguido de ello, se vio como Ash salía disparado de aquel callejón para impactar en el mismo muro que aquella rata. El azabache había caído a un lado de aquel roedor mientras intentaba asimilar lo que había ocurrido. Para los abusadores eso había sido un momento cómico y las esperanzas de la joven se habían ido al desagüe luego de esa actuación. Odio a los que se aprovechan de su poder, balbuceó el de ojos cafés, haciendo que la rata lo observara detenidamente, pero ellos tienen a 3 Pokémon y yo no tengo el respaldo de nadie. Para sorpresa del estudiante, la criatura se puso de pie con algo de dificultad mientras sus mejillas comenzaban a generar unas ligeras chispas eléctricas. Ash también intentó ponerse de pie, sabía muy bien en cómo iba a acabar todo, y eso le molestaba de cierta manera. No soy bueno haciendo vínculos, pequeña rata, pero momentos desesperados requieren medidas desesperadas, habló el estudiante de la Academia Unión. Muy bien, supongo que solo por esta vez haremos a un lado nuestras diferencias, ¿no lo crees así, Pikachu? La criatura afirmó muy decidida. Una marca que se le coloca a los bebés recién nacidos apareció en la palma derecha de Ash, parecía ser un símbolo de transmutación sacado del mismísimo Zma. Este brilló por unos segundos en una luz azul que envolvió al roedor para que luego ésta se volviera de color rojizo y se desvaneciera rápidamente. El vínculo está hecho, vamos a salvar a esa chica. Tanto entrenador como Pokémon corrieron al interior del callejón para ser los salvadores de una indefensa jovencita. Capítulo 2. Tanto Ash como la rata llamada Pikachu ingresaron nuevamente al callejón, siendo recibidos por los 3 luchadores. Tanto el estudiante como el roedor esquivaron una potente patada y un poderoso puñetazo, para que luego uno de ellos golpeara con su cabeza al boxeador y el otro usara su rodilla para darle de lleno en el rostro al Pokémon que hacía kickboxing, dejándolo fuera de combate al primer movimiento, algo muy difícil de lograr tratándose de una persona común. La joven veía sorprendida como el chico había decidido luchar contra aquel Pokémon, mientras los 3 tipos la soltaban y le prestaban toda su atención a los intrusos. El Hitmontop comenzó a girar como si fuese un trompo y se dirigió hacia el chico, ya que Hitmonchan aún podía luchar contra la pequeña rata. Era raro ver que el simple hecho de aumentar el número de oponentes que iban a enfrentar los luchadores cambiaría las cosas. El trompo viviente comenzó a dar fieras patadas al chico mientras este comenzaba a retroceder hasta salir del callejón. Al final, Ash pudo atrapar una de las patadas del Hitmontop para luego levantar al luchador y azotarlo con todas sus fuerzas contra el suelo. Ese había sido un golpe fulminante para el pequeño. Pikachu por su lado seguía esquivando los ataques del boxeador con algo de dificultad. Usa Impact Trueno, ordenó el entrenador de la rata, haciendo que ésta lo viera con algo de enojo por unos segundos, pero al final terminó obedeciendo, aun cuando era un poco humillante para él. El ataque eléctrico dejó paralizado a Hitmonchan, haciendo que no se pudiera defender del puñetazo que el azabache le terminó propinando. Otro había caído fuera de combate. Los vándalos no podían creer que un joven con un rostro que decía a leguas "soy un idiota", pudiera vencer a 3 Pokémon luchadores con sus propias manos, ya que la rata solo había sido una especie de apoyo. Los 3 se enojaron tanto que se lanzaron contra ambos, pero aun cuando los superaban en número, ellos no eran nada comparados a un roedor con complejo de batería. Un rayo se alzó en los cielos y la joven pudo ver que de sus atacantes ya solo quedaban 3 cuerpos carbonizados y completamente fuera de combate. El Pokémon venció a los humanos y el humano venció a los Pokémon, murmuró la chica al ver a aquel dueto. Bien, no creas que por hacer esto ahora seremos los mejores amigos, dijo el de cabello negro mientras estaba cruzado de brazos y veía hacia su izquierda, sin saber que la rata estaba también de brazos cruzados y veía hacia su derecha. La joven salió del callejón y al fin su salvador pudo apreciarla mejor, ya que en la oscuridad del lugar no había tenido el placer de verla detenidamente.
Cabello largo de color azul lisado, sujeto en dos broches dorados a cada extremo y ojos que hacían juego con aquella cabellera, su falda a cuadros, unas calcetas blancas con zapatillas cafés y al parecer lo que era de color marrón no era su camisa sino una especie de pequeño suéter sin mangas, mientras que su camisa en realidad era completamente blanca de mangas cortas y con el emblema del Instituto de Señoritas Pétalo de Luna en el área entre el codo y el hombro. Además el simple parado de la joven demostraba que era alguien culta y con modales, muy diferente al chico al roedor. Gracias por haberme ayudado, su tono de voz tan dulce era como música para los oídos del Pikachu, creo que volví a cometer el error de siempre, suspiró con aquellas palabras. ¿El error de siempre? Preguntó el de ojos cafés. Ellos dijeron una gran verdad, tiendo a ser muy confiada. Espero esto te sirva de lección, fue lo único que dijo el azabache para luego comenzar a caminar. Ambos están heridos, por favor dejen que los atienda como muestra de gratitud, dijo la de cabello azul al ver que también la rata se estaba retirando. Dejémoslo así y espero no tener que salvarte de nuevo, y con aquellas palabras tanto él como la rata se alejaron del callejón. El apartamento de Ash tenía el número 302, aunque el 2 estaba colgando pero a él no le importaba eso. Usó su llave para poder abrir la puerta y así entrar, aunque no se había dado cuenta que detrás suyo estaba el Pokémon de orejas puntiagudas y pelaje amarillento. ¿Y crees que solo porque hicimos el vínculo ahora tengo que cuidar de ti? Fue lo único que dijo para luego azotar la puerta y dejar al Pikachu afuera. El hogar de Ash era, por decirlo así, pequeño, inclusive una sardina se sentía más libre dentro de su lata que él en ese lugar. Solo caminaba unos 4 metros y ya llegaba a su cama, mientras que a un lado de ella se encontraba un televisor de tamaño mediano y a la par de la cabecera, hablamos de la cama, ¿verdad? Estaba un librero pequeño con los libros necesarios para sus estudios, la cocina era también pequeña y estaba a solo medio metro de la entrada. En serio que era un lugar demasiado encogido. Ash ya se había acostumbrado a ese panorama, pero a veces deseaba por un poco más de espacio, inclusive tenía que compartir los baños que habían en el piso de abajo con los demás inquilinos. Colocó su maleta y la bolsa que había dejado a media calle en su cama y fue a prepararse algo de comer. Estaba hirviendo un poco de agua para hacerse una sopa instantánea mientras a su vez se observaba a través de un pequeño espejo los diversos moretones que tenía en el rostro, moretones que habían sido producidos por aquellos luchadores en su primer round. De pronto tocaron a la puerta. Debe de ser la señorita Winona, pensó mientras daba media vuelta y de 2 pasos ya estaba frente a la puerta. Arqueó una ceja al ver que frente a él estaba la chica de uniforme estudiantil y entre sus brazos estaba la rata y una bolsa con algunos medicamentos. ¿Qué haces aquí?, preguntó mientras sacaba su cabeza y veía por todo el pasillo. Lo seguí y luego de saber dónde vivían fui a comprar algunas cosas para atenderles sus heridas. Ese tono de voz tan dulce relajaba tanto a aquella rata. Además, creo que no te diste cuenta que dejaste afuera a tu Pikachu, agregó mientras colocaba la bola de pelos amarillentos frente al rostro del azabache. Ya es tarde y creo que en tu casa deben de estar preocupados, comentó el de ojos cafés mientras buscaba la manera de librarse de aquella chica. Se sorprendió un poco al ver cómo la de cabellos azules comenzaba a olfatear con gran detenimiento. ¿Estás cocinando algo?, preguntó aún con aquel Pikachu en sus brazos. Solo estoy hirviendo agua para mi sopa instantánea. Sopa instantánea. ¿Es alguna clase de alimento extranjero?, preguntó totalmente incrédula. No te burles por favor, sé que no eres una chica de mi clase, así que no goces de mi sufrimiento. El temperamento de Ash comenzaba a aumentar. Hablo en serio, jamás había escuchado algo como sopa instantánea. Sé que sonará repentino o hasta descortés, pero ¿podrías invitarme a comer? Ash hizo una mueca que dejaba en claro su total confusión, así que no tuvo de otra más que hacerse a un lado y dejar pasar a la chica. Fue un poco difícil moverse en aquel angosto camino, pero como pudo, la chica se había ido a sentar a la cama por petición de su salvador. Lo que Ash había pasado por alto era que la rata había entrado al apartamento siendo aún sujetado por la estudiante de ojos azules. Como pudo, el chico sardina sacó otra de aquellas sopas instantáneas con sabor un poco picante y esperó el tiempo necesario para ya tener lista su cena. Maruchan.
Ambos comían en silencio sentados en aquella cama mientras Ash buscaba algo bueno en la televisión. Era un poco lamentable que no contara con servicio de cable, pero aún así los canales básicos lo distraía lo suficiente. Pica. Por un momento pensó que se trataba de la rata, pero al ver detenidamente, se dio cuenta que la persona que había dicho eso era la chica de cabello azul quien tenía los ojos llorosos. Disculpa que no te haya dado de otras, no sabía que no soportabas las cosas picantes, dijo con incomodidad el de ojos cafés. Tranquilo, es solo que no estoy acostumbrada a esto. La de ojos azules intentó controlar el ardor de su lengua y ocultar esa sensación tras una sonrisa. A todo esto, ¿qué haces tú aquí? Se dirigió al de pelaje amarillo quien parecía descansar en el regazo de la joven. Sé que me estás escuchando, agregó mientras comenzaba a jalarle la oreja al roedor, pero este seguía en su profundo y cómodo sueño. Esto de la sopa instantánea es delicioso aun cuando no me acostumbro a lo picante. La de cabello azul veía con ilusión aquel contenedor casi vacío. ¿Puedes darme más? Mira que esa era la sopa que iba a preparar mañana, ya solo me quedan 3 y apenas estamos a lunes. Ash cuidaba muy bien sus alimentos ya que estos eran muy contados. Lo siento, te pagaré por lo que he comido. El azabache se incomodó aún más al ver que la joven sacaba un pequeño monedero de su bolsillo y al momento de abrirlo se pudieron apreciar un par de billetes con una denominación no tan baja. No. Olvídalo. Iré a prepararte un poco más. Con aquellas palabras se puso de pie y se dirigió a su extraña cocina que estaba casi a plena entrada. No tardó mucho tiempo en regresar con una porción más y en ese momento se molestó al ver que la confianza de la rata había aumentado ya que ahora estaba en la cama durmiendo plácidamente. Aunque se ilusionó un poco al ver que cerca de Pikachu estaba la bolsa con el veneno, pensó que si el roedor era un sonámbulo hambriento, lo primero que mordería o atacaría sería esa bolsa. Las horas de la criatura estaban contadas. El reloj marcó las 9 de la noche y esto alertó al joven estudiante. Creo que lo mejor es que te vayas a tu casa, si lo deseas te puedo acompañar para que te sientas segura. Ash comenzó a limpiar un poco su cama, por los depósitos vacíos de las sopas que habían en ella, para luego ponerse de pie y prepararse para escoltar a la chica. No te preocupes, no hay problema si no voy a dormir a casa, dijo con agotamiento la de ojos azules mientras liberaba un bostezo y se recostaba en la cama. ¿Cómo es posible que en tu casa no se vayan a preocupar? Para Ash eso era un poco extraño y hasta temía que los familiares de la chica fueran a buscarla y terminaran dando con su apartamento. Él se metería en serios problemas y puros malentendidos. Lo mejor es que te levantes y... Ash se echó una mano tras su cabeza al ver que la joven ya se había dormido. No tenía elección, dejaría que ella durmiera en la cama, así que la acomodó lo mejor que pudo y le colocó una sábana limpia que guardaba en el mueble que estaba al lado del televisor. También tuvo que quitar la bolsa con el veneno ya que al igual que Pikachu, la chica estaba muy cerca de dicho producto. Además, él temía que la joven también fuese una especie de sonámbulo hambriento que acababa con lo primero que tenía enfrente. El estudiante de la Academia Unión no tuvo de otra más que dormir en el piso al lado de su muy reconfortante cama, ya que 2 intrusos le habían quitado tal privilegio. Los rayos de un nuevo día entraban por la ventana que daba al balcón de aquel apartamento. Y estos le dieron en pleno rostro al chico. Abrió con pesadez sus ojos y se levantó con un gran dolor de cuello y espalda. Ash se giró para ver a los intrusos, quienes parecían dormir como un par de bebés. A todo esto, ni siquiera sé su nombre y, una vena sobresalió de su cabeza al ver cómo aquel Pikachu ronroneaba de placer al estar en aquel colchón tan ortopédico. Ve a molestar a alguien más. Pikachu tuvo el despertar de su vida, ya que al abrir los ojos lo primero que vio fue el piso que se iba acercando cada vez más a él. Era de esperarse ya que Ash había abierto la ventana de aquel balcón, sí, en ese apartamento tiene balcón, para luego lanzar a la criatura en términos sencillos. Pikachu había sido lanzado por la ventana o el balcón en este caso. Tuvo suerte que sus reflejos reaccionaron y terminó lanzando una descarga eléctrica al suelo, haciendo que la misma descarga lo impulsara un poco y la velocidad en que caía disminuyera considerablemente, ya que al ser lanzado del tercer piso lo iba a dejar realmente lastimado, pero con aquella estrategia solo se llevó un fuerte ardor en todo su cuerpo.
Oye, despierta. Ash sacudía a la joven de cabellos azules, quien abrió con pesadez sus ojos. Ya amaneció y tengo que ir a clases, y supongo que tú tampoco puedes faltar. La joven comenzó a frotar sus ojos para alejar la pereza, pero era en vano, ya que nuevamente fue presa del sueño. ¿Qué haré con ella? Se preguntó para luego ver el reloj y darse cuenta que se le comenzaba a hacer tarde. Supongo que no pasará nada malo con que se quede aquí, además le diré a la señorita Winona que le eche un ojo. Ash se alistó lo más rápido que pudo para luego salir a toda prisa de su apartamento mientras se dirigía al 305 y le explicaba a su vecina lo que ocurría. Le dejó las llaves por cualquier cosa y se dispuso a correr hacia su lugar de estudio. Lastimosamente estaba aquel Pikachu esperándolo para buscar venganza y como era tradición matutina, el chico había sido carbonizado por un rayo que se alzó en aquel despejado cielo azul. Compré esas cosas para aliviar sus heridas y se me olvidó atenderlos, murmuró la bella durmiente quien se giró y terminó de acomodar en aquella cama para quedar profundamente dormida.